Bendiciones, Dios los bendiga a todos. Muy atentos el día de hoy en el estudio devocional de hoy. Y vamos a comenzar haciendo una pregunta. ¿La unidad la trae el Espíritu Santo o el Espíritu Santo viene por la unidad? Lo repetiré otra vez. ¿La unidad la trae el Espíritu Santo o el Espíritu Santo viene por la unidad? El título de hoy es La armonía de una iglesia llena del Espíritu. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí tenemos la respuesta. Si el Espíritu Santo es lo que las Escrituras, los credos, los himnos dicen que es, como ya hemos estudiado en estudios pasados, ¿qué tiene esto que ver con usted y conmigo? La mejor ilustración es, sin duda, la iglesia primitiva y los discípulos. La plataforma para la obra del Espíritu Santo durante los primeros años de la iglesia fue la armonía, la unidad de los creyentes. Todo comenzó con los discípulos. Los discípulos estuvieron 3 años en la mejor escuela bíblica del mundo. Imagínense un seminario con Jesucristo como único profesor. No obtuvieron un título para enmarcar y para colgarlo en la pared de un estudio, pero tenían un título interior y amaban al Señor Jesucristo. Lo amaron en vida, lo amaron luego de que murió y lo amaron cuando se levantó de la muerte. Y hasta aquel momento no habían recibido nada, solamente se les había prometido algo. Hasta su muerte e incluso luego de morir, Jesús creó cierta expectativa en los discípulos. Les dijo que había una nueva vida para ellos, que no sería una vida poética, ni psíquica, ni siquiera física. Más bien sería una vida marcada por la llenura de lo alto. Habría algo del más allá que descendería sobre ellos, pasarían por el umbral santo, se adentrarían hasta lo más profundo donde estaba el Espíritu Santo y les enseñaría, los instruiría, los haría santos y les daría poder. Hacia el final de su vida terrenal, Jesús les contaba estas cosas. Les dijo que tendrían una vida nueva y superior. Sería una inyección, un derramamiento del Espíritu, y luego los dejó. Tocar en determinado acorde es un término musical que significa armonía. Los primeros discípulos vivían en armonía entre sí. Todos se reunían en un mismo lugar. Alguien una vez dijo que veríamos lo que Dios puede hacer con nosotros si pudiera reunirnos a todos en el mismo lugar. Recuerda esto siempre. Dios es más grande que cualquier cosa que Él mismo pudiera decir, porque las palabras no bastan para expresar a Dios y aquello que puede hacer. Dios debe sobrepasar toda promesa, porque es tan grande su corazón, es tan bueno y su deseo es tan intenso que el lenguaje humano no puede expresarlo, ni el griego, ni el español, ni el hebreo, ni el arameo, ni ningún otro idioma puede expresar adecuadamente a Dios y sus promesas. Dios es más grande que las palabras. Dios le prometió a los discípulos que recibirían poder y ese poder descendería sobre ellos del cielo. Lo que hizo fue entrar a sus espíritus hasta lo más profundo de sus almas y quedarse a morar ahí por siempre. Él obró dentro de ellos para guiarlos, purificarlos, instruirlos, enseñarles y ayudarlos a comprender que el cumplimiento sería mayor que la promesa, porque el cumplimiento es Dios mismo y las promesas no eran más que simples palabras. Dios es más grande que las palabras. Analicen lo que dice Romanos 8:9. Pero hay una cosa que debemos de tener cuidado. Número 1, el error
de ser positivo. Existe un error moderno y se dará cuenta de ello, o te darás cuenta de ello, si tú escuchas las predicaciones modernas de hoy en día. Hoy se nos dice que debemos ser positivos, que nos concentremos en lo bueno e ignoremos lo negativo. Sin embargo, todo aquel que sabe cómo cambiar una lámpara sabe que en el circuito eléctrico existe una carga positiva, pero que es imposible que una lámpara pueda funcionar solo con eso. A un hombre se le conoce por sus enemigos también. Todos queremos que los amigos de Dios sean nuestros amigos. Queremos estar en armonía con ellos. Sin embargo, no tenemos el mismo interés en ser amigos de los enemigos de Dios. Pero a veces necesitamos atacar aquellas cosas que no creemos que sean correctas. Y no lo haríamos si no estuvieran obstaculizando a las personas de Dios. Debemos ocuparnos de todo aquello que entorpece el camino hacia Jesús. La armonía con el Espíritu necesita ser una convicción personal, porque si yo intentara hacerle creer en algo, luego conocerá a otro hombre que sepa exponer sus ideas mejor que yo y le hará creer lo contrario. Si usted convence a alguien de que esa persona está llena del Espíritu, luego otra persona vendrá y lo convencerá de que no es así. Si usted convence a alguien de que esa persona nació de nuevo, luego otra persona vendrá y lo convencerá de que no es así. Por eso no debemos discutir con nadie. Señalemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y después la persona debe decidir por su propia cuenta, que sea el Espíritu el que haga la obra, como Jesús dijo en Juan 16:8. Así si me muero súbitamente o me atropella un carro, la persona aún seguirá teniendo la promesa del Padre y no necesitará volver a mí en busca de seguridad. La razón por la que podemos hablar con autoridad es porque ya atravesamos esos desiertos, esas situaciones y sabemos de lo que estamos hablando. Nadie puede decir que Jesús es el Señor y creer que Jesús es el Señor a menos de que esté bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahora hay algo bien importante que tenemos que entender. Para que una iglesia tenga la armonía del Espíritu, debe haber armonía en los dones del Espíritu Santo. Al hablar de los dones del Espíritu Santo, como se nos presentan en las Escrituras, veremos que hay distintos tipos. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo dice que hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de operaciones, pero el mismo Dios. Eso lo dice en 1 Corintios 12, del 4 al 6. Y aquí vemos a la Trinidad presente: el Espíritu Santo, el Señor Jesús y Dios el Padre. El mismo Dios que produce estos efectos en cada persona es una manifestación del Espíritu, y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, como dice 1 Corintios 12:7. Los dones del Espíritu crean armonía en una iglesia llena del Espíritu. Pablo dice que a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estoy leyendo en 1 Corintios 12, del 8 al 13. Y el apóstol Pablo también le escribe a otro grupo de personas y les dice que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, en Efesios 4:7. Y por esta razón, en Efesios 4:11 al 16, escuchen lo que dice. Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. La palabra se predica sola. Ahora, punto número 2, armonía en la comunión. ¿Qué significa o qué quiere decir esto? Muy atentos. Cuando Pablo se dio cuenta que ya no le quedaba mucho tiempo de vida y quería dejar las cosas en claro, le escribió una carta a Timoteo y le dijo lo siguiente, en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Claro está que Pablo no era bueno en el arte de no ser ofensivo, o como decimos hoy, no era políticamente correcto para suavizar las cosas, porque este es un lenguaje ofensivo, pero algunas personas están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y continúa diciendo en el verso 2 al 4, tales enseñanzas provienen de embusteros, hipócritas, que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Pablo no estaba casado, al menos no jamás se ha registrado de que haya tenido un matrimonio, pero determinó que nadie debía establecer el yugo del celibato sobre nadie, como hacen hoy algunas religiones, prohibiendo al hombre que se case o que tenga mujer en el celibato. Si deseaban casarse, podían hacerlo. Advirtió que esas personas tendrían aflicción en la carne si se casaban, pero eso era decisión de ellos, como él lo estableció en 1 Corintios 7:28. Pablo era un hombre que, como muchos o a muchos otros, le gustaba comer. Tenía una dieta y practicaba el ayuno cuidadosamente, pero estaba determinado a decidir que nadie debía obligar a nadie a ayunar o a no comer ciertos alimentos. La armonía en la comunión es la llave de todo. Donde no hay armonía, el Espíritu Santo no puede obrar como desea. Pablo le advirtió a Timoteo que fuera cuidadoso para no permitir que la pseudodoctrina interrumpiera la armonía entre los creyentes. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora,
Escucha esto, esta es la parte central del mensaje. Número 3, el Espíritu Santo es una presencia incómoda. ¿Qué quiere decir? Hechos 2:42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Se dan cuenta por qué hay tanto conflicto cuando se van a compartir alimentos? El que tenga oídos para oír, oiga. Uno de los temas a tratar es, ¿quiénes se sentirían incómodos en una iglesia llena del Espíritu? Este es un tema importante, porque no todos se van a sentir cómodos cuando el Espíritu Santo sea el Señor de todo. Muchos piensan que todos están ansiosos por ver el mover del Espíritu Santo en sus iglesias. Pueden decir que están interesados en que esto suceda y que están orando por eso, pero no hay nada que sugiera que realmente desean ver al Espíritu Santo moverse en medio de ellos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de Dios. Cuando hablamos de Dios debemos hacerlo bajo sus términos, no los nuestros. Pero muchas personas, incluso algunos cristianos, no comprenden esto. Creen que con un simple chasquido de dedos Dios estará a su disposición. Por eso tengamos cuidado, como ya lo hemos estudiado, cuando se promete y ungir, imponer manos y dar palabra que Dios tiene para ti, cuando creemos que podemos hacer uso del Espíritu Santo a nuestra disposición. Este es el primer grupo de personas que se van a sentir incómodos en una iglesia llena del Espíritu. Ellos quieren decirle a Dios lo que debe hacer y cuándo hacer. Y puede que tengan buenas intenciones, pero sus intenciones no tienen origen en las Escrituras. ¿Acaso no dice la Biblia que no todos los hombres tienen fe? Cuando entramos en el entorno de la iglesia, tenemos que abandonar nuestra voluntad e intenciones. Hay muchas personas buenas dentro de la iglesia, pero no comprenden en verdad quién es el Espíritu Santo y qué es lo que Él hace. Hace unos días yo les hice una pregunta y la dejamos en el aire y nadie preguntó hasta ayer, una persona me preguntó y me dijo, ¿por qué la pregunta de quién es el Espíritu Santo no es igual a qué es el Espíritu Santo? El quién es tiene que ver con su personalidad, su deidad. El qué es su función. Él es amor, justicia, paz y gozo. A pesar de haber oído muchas enseñanzas acerca del Espíritu Santo, no hemos experimentado la aplicación práctica de someternos a Él. Consideremos tan solo la vida de oración de algunas personas. Sus oraciones se basan solamente en lo que quieren y cuando lo quieren. Incluso si lo que desean va en contra de lo que enseñan las Escrituras, aún seguirán queriéndolo. Estas personas se sentirán muy incómodas en una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero ¿cuáles son el otro tipo de personas que se sentirían incómodas? No solamente son los controladores o los que creen tener el control del Espíritu Santo para pensar que lo pueden manipular a su antojo, sino también están los cristianos de domingo. Otro grupo incómodo en una iglesia llena del Espíritu es el de aquellos que se ponen la religión como si fuera un traje para ir a la iglesia los domingos y después de la reunión se quitan el traje con cuidado y lo cuelgan hasta el siguiente domingo. Aquellos que quieren caminar con Cristo cada día y momento a momento no encajan en esta categoría y no se ponen la religión como si fuera un traje, la usan como una prenda diaria.
Si queremos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, pues tenemos que comprometernos con Él todos los días de la semana y tener expectativas que estén a la altura de lo que dicen las Escrituras. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que el Espíritu Santo trabaja solamente los domingos. Sin embargo, ¿cuántas personas creen que el Espíritu solo se mueve ese día de la semana? Y si lo hace, se emocionan. Pero luego el lunes en la mañana es otra historia. No podemos decirle al Espíritu Santo cuándo obrar y cuándo no. Si consideramos la historia de los avivamientos como lo vimos ya en otros estudios y el mover del Espíritu Santo en el pasado, descubriremos que el avivamiento nunca vino por el deseo de la iglesia. El avivamiento era la obra del Espíritu Santo en su tiempo y a su manera. Él es soberano, nadie lo puede manipular. Las personas que quieren limitarlo de esa forma jamás se sentirán cómodos en una iglesia llena del Espíritu Santo. Y hay otro grupo muy peligroso, los que son adictos a los placeres. Este otro grupo de personas dentro de la iglesia que se sentiría muy incómodos si el Espíritu Santo comenzara a moverse alrededor de ellos, son los que están adictos al entretenimiento y a los placeres, a los cantantes cristianos, a los artistas. No hay nada de entretenido o placentero sobre el mover del Espíritu Santo. Cuando comienza a moverse, por lo general remueve cosas que teníamos enterradas y escondidas. Escudriña lo más profundo de nuestro corazón y saca todo lo podrido. Destruye aquellas cosas en las que nos refugiábamos para que solo acudamos a Él. Destruye los altares internos del corazón de ídolos que tenemos. Y el entretenimiento no es el ámbito del Espíritu Santo, pero muchas iglesias le han abierto las puertas al entretenimiento y como resultado han obstruido la obra del Espíritu Santo. Las personas suelen ir a la iglesia para sentirse bien con ellos mismos y tener pensamientos positivos del lugar al que van y lo que ahí hacen. Mientras el pastor siga haciéndolos sentir bien, seguirán asistiendo. Pero el Espíritu Santo no trabaja así. Por el contrario, el Espíritu Santo no los hará sentir bien, ni los hará sentir cómodos, porque puede que remueva su vida actual y traiga incomodidad. Al leer las biografías de hombres y mujeres que tuvieron parte en los grandes avivamientos del pasado, notamos que tenían algo en común. Todos tenían diferentes estilos de vida y diferentes personalidades. Todos eran diferentes entre sí. La única cosa que tenían en común eran sus vidas quebrantadas. Cuando el Espíritu Santo se mueve, quebranta la vida de la persona. Aquellos que no deseen eso, pues no se van a sentir cómodos en el ámbito de una iglesia dirigida por el Espíritu. Por eso cuando Pedro predicó su sermón en Hechos 2 y la gente que lo oyó, que lo escuchó, dice que se compungieron de corazón y le dijeron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse, les dijo Pedro, para que reciban el don del Espíritu Santo. Pero hoy en día hay personas que desean que la iglesia sea un lugar divertido. Quieren que haya juegos, actividades, camaradería, cenas, picnics, campamentos y demás. Y si es divertido, irán. Si es una reunión de adoración en la que el enfoque será Jesucristo, es probable que estén demasiados ocupados para asistir, porque solamente irán cuando venga un artista o cantante famoso. Estarán en todos los picnics, eventos donde haya comida en la iglesia, pero nunca aparecerán en una reunión de oración. Al frente de la iglesia hay una generación que busca la diversión y nunca se sentirán cómodos en una iglesia llena del Espíritu.
Uy, aquí viene la parte interesante, escuchen esto. Otra cosa es cierta, una iglesia llena del Espíritu jamás será la plataforma para aquellos que buscan engrandecerse o hacerse famosos. Para que el Espíritu Santo pueda comenzar a obrar en la iglesia, es necesario que esas personalidades y celebridades mueran a ellos mismos, porque Él no les permitirá llevar adelante su iglesia. Y escucha bien lo que te voy a decir, esto te lo voy a decir con temor y temblor. Hace una semana, una iglesia grande de León amaneció un día siendo una iglesia grande y famosa, y al término del día no era nada. Así, en un soplo se fue todo. Ay, es para temblar. Eso es lo que sucede hoy en día. Si el pastor no es una celebridad o no es reconocido, no puede atraer las masas, o las puede atraer, pero la gente quiere ir a donde está la celebridad. Pero cuando el Espíritu Santo actúa, es otra cosa. La alabanza se ha convertido, tristemente, en una actuación. El que mejor actúa es el que se queda con la mayor cantidad de gente. Estas personas se van a sentir muy incómodas en una iglesia guiada por el Espíritu, porque Él nunca se postrará ante una celebridad. El Espíritu Santo siempre será Dios, y aquellos que siguen a las celebridades se sentirán muy incómodos cuando se exalte el nombre de Jesús, que es la función principal del Espíritu Santo, como Jesús lo dijo en Juan 16:14. Por eso queremos ser reiterativos en esto. El propósito del Espíritu Santo en la iglesia es glorificar a Cristo, y no puede ser glorificado si compite con celebridades y personalidades, con artistas, con cantantes. En la actualidad las celebridades están al mando de las iglesias, y si se me permite ser atrevido, creo que la están arruinando. Esas personas van a estar incómodas si el Espíritu Santo toma el control durante la reunión un domingo. Son ellos los que están al mando, y solo pasará lo que ellos quieran que pase. Lo único que importa son sus agendas, y trabajarán para cumplirlas y guiar a sus rebaños en esa dirección. Ahora te quiero dejar con este punto, que me hace temblar. Los que confunden la alabanza con un espectáculo. Y voy a ser muy directo al incluir el área de la música. El segmento de la música en las reuniones, a lo que algunos llaman la alabanza, se ha salido de control. Nuestra música se parece a la del mundo y a los conciertos que el mundo ofrece, y como resultado no cumplen con el objetivo de glorificar al Señor Jesucristo. Aquellos que piensan que cantar un himno es parte de un espectáculo, no van a estar a gusto en una iglesia llena del Espíritu. He oído a algunas personas decir que cantar himnos forma parte del entretenimiento, pero si lo es, pues no volveremos a cantar himnos en nuestra vida. Sin embargo, sabemos que eso no es cierto, porque los himnos están llenos de doctrina, de escritura. Aquellos que creen que cantar himnos es un espectáculo, no tienen idea de qué es la alabanza. Por eso estamos volviendo a las raíces. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa y mi suegra, que están cantando himnos en la iglesia. La alabanza no es acerca de aquel que está cantándola, sino acerca de la persona a quien adoramos en nuestras iglesias. ¿Estamos cantando para nuestro placer o para glorificar al Señor Jesús? Esa es la pregunta más difícil de responder, y aún así necesitamos hacerla. Las personas que están convencidas de que cantar es sinónimo de entretenerse, no van a durar mucho en una iglesia llena del Espíritu. Por ejemplo, cuando cantamos Sublime Gracia del Señor, estamos adorando al Dios Todopoderoso. Y si quiera sugerir que eso podría ser una forma de entretenimiento,
es casi una blasfemia. Los que están ante el trono claman día y noche sin cesar, dice Apocalipsis 4:8, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Y si eso es un espectáculo, pues entonces todos volvámonos artistas, pero les puedo asegurar que no lo es. Primero y principalmente, somos adoradores, no cantantes. La iglesia debe adorar, y la adoración y el entretenimiento son cosas totalmente opuestas. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu, como dice Juan 4:23 y 24, para que el Espíritu sea el que guíe. Pero es probable que la adoración guiada por el Espíritu resulte incómoda para algunos, pero es lo que nuestras iglesias necesitan. Hay más gozo en 5 minutos de verdadera adoración que en 5 noches de diversión. Nunca nadie, después de adorar verdaderamente a Dios, se suicidó. Sin embargo, muchos hombres y mujeres se han suicidado en el intento de pasar una buena noche. Muchas jovencitas y jovencitos, en el intento de divertirse un rato, han arruinado sus vidas incluso antes de cumplir siquiera 20 años. Y el último grupo del que debo hablarte antes de terminar este estudio son aquellos que adoptan la religión por el valor cultural que tiene, pero nunca van a encontrar la felicidad en una iglesia llena del Espíritu. La iglesia puede convertirse en el centro cultural donde quieran organizar conciertos, firmas de libros con sus autores, picnics y toda clase de actividades encerrados en 4 paredes. Eso es lo que sucede. Sin embargo, no desean un mover del Espíritu Santo. La iglesia local se convierte en un lugar al que uno va para convertirse en una mejor persona, hacer progresar un negocio o encontrar un compañero de vida aceptable, un novio, una novia. Esas personas nunca van a sentir que la iglesia es su casa, porque tienen planes muy diferentes a los del Espíritu Santo. Si ponemos atención a lo que acabamos de ver, descubriremos que el grupo de personas que estarían contentas y a gusto en una iglesia llena del Espíritu es muy reducido. Y a lo mejor esa es la razón por la cual la iglesia está en recesión. Quienes se concentran en la obra del Espíritu Santo no van a tener grandes congregaciones como solía haber en el pasado. Por lo general, las iglesias más numerosas son las que ofrecen al público lo que quieren para atraerlo. Uy, esto está duro, ¿eh? Pero espérate para mañana. La obra del Espíritu Santo en la iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por hablarnos fuerte, porque tu palabra es una espada. Es una espada que parte y divide los pensamientos del alma y del espíritu. Es un martillo que desmenuza. O como decían los discípulos cuando Jesús les habló, el que no come mi carne y bebe mi sangre, refiriéndose a la palabra. Y los discípulos, como no tenían discernimiento en aquel entonces, porque no había venido la promesa, dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la soportará? Pero el Señor, en lugar de confortarlos para hacerlos sentir bien, dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Porque la palabra no está jamás en cuestión. Jamás la palabra de Dios puede estar en concesión para que la gente se sienta cómoda, sino se debe de sentir confrontada por no estar haciendo la voluntad del Señor. Hemos perdido el rumbo, es la verdad, porque no hemos visto el manual que tú nos dejaste, Señor, en el libro de los Hechos. En Hechos 2, 42 al 47, lo dices claramente, cuáles eran las directrices para que el Espíritu Santo fuera el director general de la iglesia. El único que puede dirigir la iglesia con poder es tu Espíritu. Que lo entendamos y lo llevemos a cabo, Señor,
Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.